Buenos días con todas y todos. Hoy Rimay Cultural tiene el agrado de presentarles al artista Henry Guamán Fernández. Él nació en la comunidad campesina de Antaimisa, en la región Huancavelica. Es egresado de la Escuela Superior de Formación Artística Pública Felipe Guamán Poma de Ayala de Ayacucho, en la especialidad de Artes Plásticas y Visuales. Como parte de su formación complementaria, ha llevado un taller de conservación y restauración de pintura y escultura colonial, y se ha desempeñado como docente de talleres de arte y asistente de producción de muestras pictóricas. Ha obtenido diversos reconocimientos en concursos de pintura y acuarela en Perú, Chile y Bolivia. Ha participado en más de 30 exposiciones colectivas y cuenta con 5 muestras individuales, siendo esta última, Tradiciones y Colores, muestra virtual permanente junto a Rimay Cultural. Buenos días, Henry, un gusto tenerte presente. Muy buenos días, Daniel. Muy buenos días a todo el público de Rima y Cultural. Agradecer por esta invitación y esta entrevista para dar a conocer un poco de mi trabajo artístico visual que vengo desarrollando, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, gracias a ti, más bien, Henry. Y bueno, empecemos la entrevista con una pregunta. ¿Cómo es ese acercamiento al arte? ¿Cómo nace en ti ese interés por el arte? Sí, muchas veces me han preguntado cómo nace, siempre los artistas nos preguntan, ¿no? Sí. Pero en realidad en mi caso fue algo anecdótico, toda vez que ya cuando cursaba el quinto grado de secundaria, nace esta vocación, ¿no? Que digamos de inclinarme a las artes plásticas visuales. Inicialmente no tomaba mucha importancia, claro que siempre tenía ese dominio de los lápices y los colores, pero no lo tomaba mucha importancia. Entonces cuando cursaba el quinto grado de secundaria, conocí a un maestro que había estudiado en la Escuela de Bellas Artes de Lima, quien estaba enseñando en ese colegio que he estudiado en la Victoria de Ayacucho, aquí en la región Huancavelica. Me invitó a pasar al salón de clases, a su taller. Me impactaron todos los cuadros que había desarrollado y de sus alumnos también. Fue esa motivación, ese impacto visual que tuve con los cuadros en el taller que he entrado. En ahí fue donde que nace esa vocación, que digamos, de inclinarme a las artes plásticas visuales. Y posteriormente participaba en los concursos escolares, interescolares, juegos florales que desarrollaban la UGEL, tanto la DREA o de concursos internos que desarrollaba el colegio, ya participaba ya. Entonces ya los profesores todos me inclinaron o me decían ya que tengo que explorar más. Entonces fue esa motivación también del maestro, de que detectó en mí esa chispa que tenía de artista. Fue en ese momento ese impacto visual que tuve en el taller del maestro. Empezamos el taller de la clase de dibujo y pintura. Entonces el maestro del taller de artes plásticas visuales captó o vio en mí ese chispa que tenía ya de pintar muy bien y dibujar muy bien. Entonces me llamó, me invitó a su escritorio y me explicó y me dijo que sí tenía ese don. Entonces me puso mucho más retos. Al inicio hemos venido copiando obras de los grandes maestros, me prestaba libros de historia de arte, me exigía estudiar ya las tendencias artísticas, me enseñaba a componer, a hacer una lectura visual, ya estando en el quinto grado, ¿no? Entonces también me ponía retos de poder participar también en los diferentes concursos que desarrollaba, que le invitaban, ¿no?, al colegio. Yo salía representando el colegio, incluso, ¿no?, en los juegos florales interescolares, que llegamos a etapa departamental. Claro. Cualquier concurso que era del arte ya siempre participaba, ¿no? Y lograba ganar los premios, y eso es lo que más me motivó también. Yo creo que también ese inicio de tener las artes plásticas visuales, de iniciarme, también creo que es
porque tengo una herencia de mis abuelos, de parte de mi madre, de que han sido artesanos, Wow. artesanos de las cruces, que se lee que aquí en las zonas rurales del distrito de Acoria, en las comunidades, festejan de lo que es fiesta de las cruces. Entonces esas cruces mi abuelo desarrollaba o realizaba o construía o repintaba o pintaba. Entonces con unos matizados bien espectaculares, bien bonitos, allá desarrollaba ya. Yo creo que también por ese viene, por el ADN más, el inicio, ¿no? O esa inclinación a las artes plásticas visuales. Claro. Claro, genial, Henry. Entonces, ¿ha sido esa experiencia del impacto durante tu formación secundaria con tu maestro, pero aparte también está esa herencia de tus familiares con respecto al arte popular, ¿no? El arte, digamos, cosechado propiamente en Huancavelica. Y ahora, justo pasando a esto, de esta intención, y esta intención, este interés pasa luego a convertirse en una carrera artística, en algo profesional. Entonces, quería consultarte cómo es esa decisión tuya de formarte en la Escuela de Bellas Artes de Ayacucho. ¿Cómo nace ese interés y cómo fue tu intención ya de profesionalizarte, ¿no? Como artista, que incluso te comento, ¿no? Personalmente, algunos de los que estamos dedicados al tema del arte a veces nos ven con prejuicios, ¿no? Creo que lo que nos han dicho comúnmente a todos es de que vas a comer o te vas a morir de hambre, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, rompiendo esos esquemas, ¿cómo es tu decisión para entrar a la Escuela de Bellas Artes de Ayacucho y profesionalizarte en el arte? Sí, Daniel, como usted decía, un detalle de que a veces los artistas somos al inicio, ¿no? Nos menosprecian, como a decir. Justamente eso pasó en mi persona al inicio cuando me decidí a estudiar el arte. Mis padres no me querían apoyar, ¿no? Por ese estereotipos que se tiene. Eh, pero como toda persona de zona rural, que es más aún de las comunidades, es difícil salir a las ciudades a hacer un estudio superior. Eh, yo provenía de zona rural y era para mí difícil sustentarme en zonas urbanas, en las ciudades, estudiando esta carrera. Más aún que en Huancavelica no existe una escuela de arte, no existe ni siquiera un taller ni para llevar curso en absoluto. Entonces Claro. tenía que ir todavía a buscar una escuela de arte lo más cercano posible. Eh, Me inclinaba, lo más cercano era Ayacucho o Junín, pero no conocía a ningún familiar para poder ir, ¿no? Eh, También fue esa dificultad que al inicio tenía que yo recaudar el monto para poder viajar. Entonces trabajé todavía en otras áreas, en otras actividades para reunir el monto que necesitaba para recién iniciar mi carrera. Pero sí, yo ya cuando salía ya del colegio ya tenía decidido al 100% que sí quería estudiar el arte de plástica visuales, ¿no? Justamente en el transcurso encontré a un maestros también, conocí a grandes maestros que estudiaron en la Escuela de Bellas Artes de Lima, quienes también me daban ese impulso de poder, de que no deje de estudiar algo que era mi vocación, que algo que me gustaba. Eh, Fue por ese más que me decidí a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Ayacucho y gracias a Dios también cuando ingresé a la escuela tuve suficiente apoyo de los maestros de parte de la escuela que me apoyaron. Agradecer, ¿no? A la escuela de Ayacucho que me acogió con los brazos abiertos también. Sí, Y al inicio, cuando ya estaba cruzando el primer grado, justamente cuando ingresé, también yo creo que a los maestros vieron que sí tenía bastante talento y me invitaron cada uno a sus talleres en sus hogares y para poder motivarme también más, ¿no? exacto. Eh, yo creo que ellos también vieron que sí tenía un poquito de ya un poco de conocimiento, un poco de base ya para poder ya eh, desenvolverme, ¿no? En las artes plásticas visuales. Exacto. Sí. Y Henry, justo sobre esto, sobre tu formación en Bellas Artes, claro, esa interacción con los maestros, con los talleres,
justo también anteriormente no comentabas, ¿no? Copiar a los grandes maestros del arte, ¿no? Me imagino a los grandes clásicos, los artistas, ¿no? Que creo que en la escuela, y justo también quería consultarte esto, justo en la escuela de Bellas Artes, en todas las escuelas de Bellas Artes, es cierto y verdad que siempre se incide y la formación se plasma más en formar el estudio de anatomía, ¿no? Y las perspectivas. Eh, ¿Nos podrías tal vez comentar un poco sobre cómo fueron esas clases? Tal vez cuál es la clase que más te gustaba, qué encontraste, digamos, de interesante, claro, tal vez todo es interesante, pienso en el arte, pero ¿cuáles Sí, eran las clases tal vez que más te interesaron? Pintura, cerámica, escultura. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia. sí. Al inicio todavía tenía dificultad de resolver el color, ¿no? Entonces Claro. ya el maestro cuando nos explicó el círculo cromático, la combinación de los colores, el taller netamente de la especialidad, eso es lo que más me gustó, ¿no? Pintar los modelos en vivo, de pintar en el aire libre el paisaje, de pintar el bodegón sin utilizar una fotografía. Yo creo que ese más me impactó y me gustó también pintar, y justamente yo creo que hasta ahora trato siempre realizar pinturas en vivo, realizar paisaje en el aire libre, en la zona, en el lugar mismo, en el sitio mismo. Incluso, ¿no? Retratos, desarrollo también así en vivo. Yo creo que es el área que más me ha gustado del taller, de la especialidad de los diferentes talleres. Y otro también que me gustó es la parte investigativa, ¿no? No solamente es simplemente pintar, sino también investigar, darle el significado de los objetos, de los elementos, del color. Y yo creo que esa también me gustó, esa parte de poder investigar para poder sustentar, ¿no? En qué se basa el cuadro y cuál es el significado. Sí. Y Henry, justo sobre esto también quería consultarte un poco más. Es muy interesante en todo lo que nos mencionas. Los talleres de modelo, entonces fueron los que más llamaron tu atención. Esa pintura, digamos, al aire libre, como, o plein air, como hacían, digamos, los impresionistas, o tal vez habrás escuchado, ¿no? O habrás visto Sí, de sí, Van sí, Gogh, que pintaban, claro, cosechaban, ¿no? La pintura con el entorno mismo, con la naturaleza. Y claro, el artista recibe de la naturaleza, la recepciona y la transforma ya a su estilo personal, a su propio lenguaje. Justo, Henry, sobre esto, consultarte. Sabemos que Ayacucho es una ciudad muy importante en patrimonio, cuenta con unos tesoros virreinales muy amplios. La ciudad está llena, como sabemos, ¿no? de estas iglesias, la Compañía de Jesús, donde hay muchos lienzos. Entonces, justo consultarte también sobre ello. El espacio de la misma Ayacucho, que está llena también de arte, digamos, de este legado artístico de los tiempos pasados del Perú, pero también el arte popular que se cultivaba, las tablas de sarwa, la cerámica de quinoa y demás. ¿Eso también te influenció bastante en tu formación? ¿Recibiste bastante de este entorno propiamente artístico? sí, sí recibí bastante influencia, que digamos. Me impactó más el modo de que se mantenía todavía, ¿no? Las formas de pintar autóctonas desde los ancestros, ¿no? Desde lo más antes. Entonces, lo que más me impactó fue las tablas de Sarwa. Justamente de ahí cogí la forma de pintar con los pigmentos naturales, y también de las cerámicas de que se realizan en quinoa. Justamente te comento justamente como una anécdota. eh, Sí. yo cuando estaba cursando ya tercero o cuarto de la escuela en Ayacucho, la deficiencia siempre mío era la parte económica, ¿no? No podía sustentarme lo suficientemente. Eh, los maestros nos pedían más desarrollar con óleos, lo cual ya no podía comprarme los óleos. Entonces fue esa necesidad, yo creo que también de poder buscar otras formas de pintar, otras alternativas. Encontré esos pigmentos naturales. Entonces lo que hice fue
e irme a buscar a las canteras de las cerámicas de quinoa, a las alturas de quinoa, Claro. a justamente a coger estas tierras de color que estaban en diferentes tonalidades. Eh, con un compañero que era también de quinoa mismo, me acompañó, hemos ido justamente a las alturas, a esas canteras donde que sacan arcillas, cogimos todos los colores que pudimos encontrar. Entonces con ese yo traté de desarrollar un, obras, trataba de sustentar a los maestros de que todos los trabajos que desarrollaba yo con tierras de color. Claro. Entonces yo creo que fue esa necesidad también de poder buscar alternativas de pintar y justamente ya encontré también cómo se desarrollaban las tablas de sarva, las cerámicas de quinoa y, y me sirvió muchísimo bastante y yo creo que gracias a eso también hago un trato de hacer un cuadro totalmente personalizado, ¿no? De hacer Exacto. con tierras de color netamente naturales. Exacto. Y justo, Henry, sí, sí, Disculpe, continúa. sí, posteriormente ya le he desarrollado, justamente tratando de informar, buscando información de cómo se hacían las cerámicas y todo ello, ya Ujú. traté de desarrollar otra forma de pintar, ¿no? Empecé a buscar nuevas maneras de pintar, nuevos materiales, nuevos pinceles, nuevos soportes, y yo creo que me sirvió bastante esas artes populares que hay en Ayacucho, ¿no? Como se dice, es una zona que tiene bastante riqueza cultural del arte popular y también del arte artístico, ¿no? Porque hay grandes maestros también en Huamanga que me apoyaron bastante. Claro. Y justo, Henry, sobre ya yendo tal vez al lado de la docencia, de los propios docentes, ¿cómo fue ese ambiente de la Escuela de Bellas Artes? También hay que tener en cuenta algo muy importante e interesante que después luego pienso recapitular, ¿no? Contigo es la enseñanza regional. Sabemos de que el Perú, bueno, hay bastante desigualdad con respecto a las escuelas, las ESFAP o las bien conocidas Escuelas Superiores de Formación Artística Pública. Como tú mencionas, en Huancavelica no había una escuela de bellas artes. Comentaste que en Junín, por ejemplo, las más cercanas eran Ayacucho y Junín. Junín específicamente, un poco yo también estaba averiguando, ¿no? Y cuenta con una escuela en Tarma, pero claro, Ayacucho también estaba muy presente. Entonces, yo incidirte con una pregunta es, ¿cómo los docentes, sabemos bastante de que si bien a veces, claro, siendo una entidad pública, pero también a veces el esfuerzo propiamente de los estudiantes, de los docentes, superan esas dificultades mayormente económicas, ¿no? A veces, o de ciertas limitaciones. Entonces, quería consultarte cómo era tal vez la apuesta artística y docente de la escuela de Ayacucho, o sea, cómo hacían los docentes, cómo hacían los estudiantes para, digamos, exponer, presentar sus trabajos. Tal vez nos podrías comentar un poco de ello. Sí, en sí, yo cuando ya estábamos en la escuela, hemos creado un ambiente con mis compañeros, juntamente con los docentes, un clima o un ambiente totalmente beneficioso, ¿no? Toda vez que cada uno de mis compañeros ya se iban inclinando a las tendencias que más les gustaba. Entonces hemos sido una promoción que digamos que ha tenido mucho que hablar, podría decir, ¿no? Eh, Toda vez que cada uno dominaba su propio estilo, su propia tendencia. Y yo creo que al inicio los profesores todavía no nos entendían un poquito, que siempre nos alineaban, eh, nos hacían cumplir netamente tal como era el sílabus, ¿no? Pero nosotros tratábamos de romper, justamente de eso trataría también de aclarar, de que a veces es muy mal de que nos enseñen eh, como en las matemáticas, ¿no? Correcto, decirle tienes que llegar a tal estilo. Netamente la escuela de Ayacucho nos formaba, ¿no? Para ser pintores realistas, Claro, más no a cada uno en sus propias tendencias que podría escoger ya y poco a poco desarrollar. Entonces, yo creo que yo cuando estaba ya
iniciándole en mis estudios en la escuela, yo tenía muchas imaginaciones, muchas creatividad. eh, Justamente boceteaba en mis hojas, en mi sketchbook, dibujaba algunas imaginaciones que quería pintar, pero la escuela no me permitía, Claro. porque tenía que cumplir todavía todo lo que estaba en el sílabus, todo lo que estaba establecido para las escuelas. Entonces, pero estaban alineados netamente a hacer un pintura realista. Pero ¿qué pasa si un alumno no quiere ser realista, si no quiere ser o un cubista, un abstracto, o hacer otro tipo de ismos, ¿no? O arte contemporáneo? Entonces eran limitados. Eso un poco que me incomodó. Entonces, justamente también tuvimos algunas incomprensiones con algunos maestros, pero al final nos han entendido y ya hemos establecido, como digo, hemos creado un clima con mis compañeros donde cada uno tenía un dominio de su propio estilo, ¿no? Claro. Y Henry, en tu caso, ¿cuál es el estilo que te llamó más la atención? O bueno, tal vez es un poco a veces difícil hablar de un estilo netamente, ¿no? A veces encasillarnos, pero ¿cuáles eran, digamos, esos tipos de tal vez estilos o tal vez esas representaciones que más te llamaban la atención a ti o temas? Sí, inicialmente me gustaba más el surrealismo, Ujú. eh, pero yo me quedo con el realismo, el naturalismo, el- la pintura ah, impresionista, ¿no? Eso es Claro. lo que yo más que podría marcar en mis cuadros, pero ya posteriormente realicé ya pinturas cubistas, abstractas, simplificadas, ya tratando de, a veces trato de componer un surrealismo con realismo, un, eh, una pintura abstracta con realismo, trato de fusionar, ¿no? Claro. En tanto pictóricamente y fusionando también las diferentes tendencias, trato de hacer de buscar una forma nueva de pintar, ¿no? Justamente es también la idea, creo. Sí, exacto, Henry. Y justo sobre ello, sí, claro, justo cuando mencionaste surrealismo, en la exposición, en la exposición ahorita de Rimay Cultural hemos podido ver unos cuadros muy llamativos, ¿no? Donde se nota, ¿no? Este interés por el surrealismo, pero también por este interés por el impresionismo, el naturalismo. Claro, ¿no? Como tú mencionas, ¿no? Hay bastante esa relación entre tus intereses y que se muestra y que está muy presente en tu obra. Y ahora, justo ya hemos visto un poco sobre tu formación artística, tus años en Bellas Artes de Ayacucho, y ahora, digamos, pasemos a ya cuando tú egresas de Bellas Artes, cuando te formas, ya terminaste, digamos, la carrera. ¿Cómo fueron tus primeros años, digamos, como ya un artista profesional, ¿no? ¿Cómo fue, digamos, estos primeros años donde ya sales, ¿no? Al ambiente y digamos, tú quieres ir, digamos, ¿no? Desarrollándote más como artista. ¿Cómo fueron estos primeros años para ti, ya como Sí, egresado? sí, para mí fue algo dificultoso, toda vez que hemos salido, pues, ¿no? Como pintores realistas, como pintores que nos habían formado de la escuela. Pero al enfrentarnos a la sociedad, yo creo que ha sido bastante dificultoso para mí personalmente, toda vez que, claro, no, yo quería hacer arte moderno, ¿no? Arte contemporáneo, hacer instalaciones, una serie de cosas, Wow. pero lamentablemente por el contexto donde que profesionalmente yo soy aquí de Región Huancavelica, no podía desarrollar, ¿no? Hacer una pintura abstracta, una instalación, un tipo de arte moderno o contemporáneo, nadie podía comprarme, ¿no? Consumirme. Entonces, ¿de qué vive también el pintor, ¿no? El artista, justamente. Yo tuve esa dificultad, esa gran dificultad. Entonces traté de inclinarme, de expresar en el mismo lenguaje. Entonces lo que hice fue realizar eh, pinturas, obras costumbristas, Exacto. pero de estas costumbres puse algunos símbolos, algunas formas. Incluso se podía ver en detalle sobre el Vigahuantui, que es una fiesta costumbrista que he pintado con tierra de colores, un lienzo grande, de repente han apreciado ya en la exposición. Claro, sí. Eh, Justamente pintado con tierra de color netamente, pero lo que puse ahí en el detalle es ir más allá de la costumbre netamente que se desarrolla.
bueno, nos comentabas sobre tus primeros años, ¿no? Con respecto a egresar de la Escuela de Bellas Artes y luego las dificultades, ¿no? De poder realizar tal vez un arte más libre para ti, más moderno, ¿no? Instalaciones y demás trabajos. Y claro, digamos, ¿no? Para adecuarte tal vez al gusto, ¿no? En donde vives, realizabas pinturas de costumbre, también colocas esos códigos, ¿no? Tal vez, o esos detalles, digamos, que capturan, ¿no? La tradición y también las costumbres de Huancavelica y de los espacios rurales. Entonces, nos seguías comentando sobre esto. ¿Cómo fue, digamos, ¿no? Estas pinturas costumbristas? Eh, ¿Cómo nacen de ti? Sí, cuando estaba comentando Daniel de que al no poder, por decir, vender el arte moderno que quería hacer, ¿no? El arte contemporáneo que yo quería desarrollar, como decía, algunas instalaciones, la gente no consumía, ¿no? Ni tampoco no estaba acostumbrado a ver este tipo de trabajos aquí en la región Colica. Entonces me incliné, como decía, a realizar pinturas costumbristas, pero dándole el otro significado, ¿no? De, de que expresen también la idea que yo tenía de poder, yo creo que todo artista tiene de poder dar a conocer el contexto donde vive, la problemática social. Yo Exacto. creo que principalmente para mí fue eso, de poder dar a conocer el sufrimiento, la vida, el contexto, la vivencia de las personas de zonas rurales y principalmente de las comunidades campesinas de aquí de la región Huancavelica. Exacto, exacto. Y justo, Henry, sobre ello, ya, en tus primeros años das con esta pintura, ¿no? Que se adecua más al gusto, ¿no? En Huancavelica, en la ciudad. Y, y algo sobre esto es, con estos también esta pintura, ¿no? Que tú haces donde plasmas las costumbres, las tradiciones, pero también hay un compromiso, tal vez una reflexión social, ¿no? Ahora conocer esta problemática que especialmente, por ejemplo, en Lima, ¿no? Y en Lima especialmente, ¿no? Se conoce muy poco de lo que se gesta, ¿no? De lo que, digamos, se gesta en el arte que está acá en las regiones. Entonces, preguntarte a ti, ¿cómo fue, digamos, también esta introducción tuya a lo que son las exposiciones colectivas, a participar en los premios y concursos que, como sabemos, has sido tanto finalista, pero también has obtenido diversos reconocimientos tanto en premios, ¿no? Y en concursos y bienales de pintura y acuarela. ¿Cómo te, digamos, te interesas, ¿no? En introducirse en este tema de los premios y los concursos, Henry? Sí, yo creo que esta idea de desarrollar pintura rápida, de desarrollar en solo días, se hace aquí en el Perú, por lo menos tengo conocimiento, ¿no? Claro. Tuve la oportunidad de participar en otros países, pero son más de días, ¿no? Son pinturas rápidas, pero son de 3, 4 días. Aquí en el Perú lo desarrollan en un solo día y en horas nada más. Para mí fue eso bastante atractivo, siempre me ha gustado participar, siempre he querido participar. Como decía que yo cuando estaba cursando todavía en la Escuela de Bellas Artes en el segundo, tercero grado de la escuela, siempre tuve ese inquietud, esa inquietud de poder participar, pero por las necesidades económicas como he tenido, no podía participar. No, no podía, por más que tenía ese entusiasmo, pero esa limitación económica no me permitía de poder participar. Ya posteriormente trataba de recursearme, trataba de poder, de no tener como una excusa esa parte económica, sino también buscar, ¿no?, alternativas de solución. Fue en ese entonces creo que esa motivación de mis maestros también, que me exigían que sería bueno participar. Yo más participaba no con la intención de ganar en los diferentes concursos inicialmente, sino con la intención de, de poder dar a conocer la forma de cómo pinto y dar a conocer también en qué nivel estoy, ¿no? No creo, yo no iba por ganar, sino por, por hacer ver o para medirme, ¿no? De repente, si algo Como un reto.
ya Sí, creo que es un paso bastante beneficioso para mí. Yo creo que al inicio, en diferentes concursos que he participado, he salido seleccionado, ¿no? Y yo ya me sentía ya muy eh, beneficiado, me sentía muy alegre ya de poder salir seleccionado en un concurso o ser finalista. Para mí era mucho ya. Entonces, ¿por qué esto? Porque era un concurso nacional, ya participaban los grandes maestros, yo recién estaba iniciándome, recién era estudiante, siempre se tuve esa inquietud. Ya creo que cuando estaba en los últimos siglos en la Escuela de Bellas Artes, con esa existencia de poder participar en los diferentes concursos, traté de estudiarlo un poco mejor, ¿no? Las bases, el historial de los diferentes concursos que se desarrollan, porque realmente como el himna del concurso nacional de la sí, acuarela vienen desarrollando ya años, incluso décadas. sí, eh, entonces vi, ¿no? Los anteriores cuadros o los participantes, qué tipo de cuadros desarrollaban, cuáles eran los estilos. Yo creo que poco también tenía que conocer, ¿no? Para un poco darle un impacto también, darle un valor, como sería agregado de mis cuadros, no simplemente hacer una acuarela común, como se hace normal cuando se piensa en una acuarela, todos dicen, pero es una pintura con bastante agua y una cartulina y es todo, ¿no? Entonces, ¿qué sí, pasa si yo le cambio el soporte? ¿Qué pasa si yo lo pongo, cambio el pigmento? ¿Qué pasa si yo lo cambio el pincel? Pero sigo haciendo acuarela, ¿no? La forma de pintar, claro, la esencia no se puede perder. Entonces, yo creo que fue ese cambio también de poder tratar de dar un aporte a la acuarela. Busqué otras alternativas de pintar. Yo creo que gracias a eso también gané algunos premios, como el himna. Eh, También en pintura rápida, ocupaba el cuarto premio en concurso internacional en Cajamarca. Esos han sido mis primeros pasos en los diferentes concursos ganando, siendo estudiante, ¿no? claro. Claro, Henry. Y entonces, más es tu participación como una prueba, digamos, a ti mismo, ¿no? De ver tu nivel, de también, digamos, ver también el trabajo de otros artistas, pero también darte a conocer, ¿no? Digamos, de cierta forma, tal vez entrar a esa escena, ¿no? Del arte. Entonces, Henry, justo sobre esto, tú también ya cuentas, como hemos mencionado al inicio, con 5 muestras individuales, siendo esta última Tradiciones y Colores con Remake Cultural una muestra virtual permanente. Quisiera consultarte, estas exposiciones individuales, ¿cómo se dieron, no? Las primeras exposiciones individuales que tú tuviste, ¿cómo se gestaron? Eh, ¿Dónde, no? Y digamos, ¿qué alcance tuvieron? ¿Cómo lo consideras tú? ¿Eso nos podrías comentar, por favor, Henry? En las anteriores exposiciones, Sí, tus primeras exposiciones individuales. ¿Cómo logras, no? Porque para un artista, ¿no? La primera exposición individual es donde, digamos, ya él, digamos, domina la escena, ¿no? O tienes tu espacio y puedes dar a conocer propiamente tu arte, ¿no? Entonces, ¿cómo fueron estas primeras exposiciones, ¿no? Estas 4 primeras exposiciones físicas para tu trabajo. sí. Para mí fue dificultoso. Justamente venía ganando algunos premios, algunos concursos, ya un poco me estaban conociendo, me estaba dando a conocer un poquito más, pero aún no estaba preparado, ¿no? Como recién había egresado de la escuela, pero ya tenía concursos ganados, para mí fue un poco chocante en esa parte. Y no podía desarrollarle una exposición al 100%, pero gracias a Dios yo creo que diferentes instituciones, incluso la escuela misma, personas también allegadas a mí, que me han apoyado muchísimo para desarrollar las muestras. Como digo, al inicio fue dificultoso, pero la parte logística, lo que es más difícil, creo, de poder hacer el montaje y buscar todo. En sí, mi producción artística estaba en Ayacucho, ¿no? Tenía yo Claro. mi tarea ya establecida en Ayacucho. Y al inicio pensaba realizar una exposición individual en Ayacucho mismo, pero ya las galerías, todo, ya estaban ocupados y
me decidí, ¿no?, de hacer una exposición individual aquí en la región todavía, ¿no?, en Huancavelica. Claro. Justamente mi primera exposición fue en Dirección Desconcentrada de Cultura de aquí de Huancavelica, con el Ministerio de Sí. Cultura, ¿no? Sí. Y yo creo que mm, es de los trabajadores de parte de Dirección Desconcentrada me apoyaron bastante, me apoyaron en todo lo que es logística, eh, y pero sí del traslado también de parte de mis cuadros, todo ello. También pide apoyo a diferentes instituciones públicas, de las municipalidades de aquí, de mi distrito de aquí de Agacoria, apoyaron, lo trasladaron todo mi cuadro porque eran cuadros inmensos, ¿no? No eran cuadros de 1 metro, no eran de 4 metros, de 8 metros, ¿no? De esa magnitud. Claro. Entonces era dificultoso trasladar. Como decía al inicio, fue difícil armar una muestra, pero gracias a Dios con ese apoyo de diferentes entidades logré y salió muy bien. Aunque la primera exposición fue más conocida que las anteriores, fue bastante impactó a la gente, toda vez que me estaba haciendo conocido, pero vivía en Ayacucho. En Huancavelica nadie no me conocía. Mm. Cuando hice la primera exposición, vieron las publicidades, vieron que había un artista huancavilicano que estaba ya un poco dándose a conocer. La gente vino a la muestra, había bastante público y consumieron también. Y ahí se impactaron con los cuadros que he desarrollado, con una tendencia propia, con un estilo propio netamente de mi persona, Sí. ya que enmarcaba con tierras de color en formatos mayores, formatos de 4 metros, unos cuadros son bien realistas también de las costumbres, entonces impactó bastante en el público la primera exposición. Justamente en las segundas fue ya en el himno de Huancayo, eh, también llegó a tener bastante impacto, toda vez que algunos cuadros en ella también me apoyaron bastante la institución del himno, me apoyó muchísimo, justamente las municipalidades también me apoyaron bastante, y también fue bastante impactante la exposición por allá, por Huancayo, porque llevaba justamente estas raíces netamente que no se dan a conocer, las costumbres, las tradiciones, la problemática social, netamente de las comunidades campesinas, netamente de las zonas rurales. Y justamente yo quería expresar ese alma, ¿no?, de la gente del campo, cómo viven, cómo sufren, cuál es su vivencia, cuáles son sus raíces, sus creencias, su cosmovisión, todo eso Exacto. quería dar a conocer. Entonces yo creo que ese les impactó a la gente. Eh, Inicialmente, ¿no? Simplemente a veces están acostumbrados a ver una costumbre bonita, están acostumbrados a ver una costumbre de alegría, todo ello, pero el trasfondo, el vivirlo en las zonas rurales netamente es diferente, es muy distinto. Justamente yo diría de que los medios de comunicación solamente dan a conocer lo bonito que es las tradiciones, las costumbres en las zonas rurales, pero no dan a conocer el sufrimiento de la gente del campo, la vivencia, cómo viven autóctonamente, cuál es su sufrimiento, cuál es su pensamiento. Esto no dan a conocer. Entonces yo trato de justamente rescatar esa parte y dar a conocer a la sociedad, y justamente me sirvió bastante esas exposiciones, pero principalmente la última exposición que hemos desarrollado con Rima y Cultural, Sí. y yo creo que ese fue más impactante, ¿no? Porque doy a conocer ya no ya a mi región o a la región Huancayo, sino al Perú y al mundo también a través del internet, ¿no? Sí, sí, es una exposición que, digamos, ha reunido trabajo, por ejemplo, con relación a Huancavelica, a Ayacucho propiamente, también tu exploración por el surrealismo, ¿no? Es un trabajo que, digamos, ¿no? Es presentar tu visión del Perú desde tu obra, ¿no? Obras, por ejemplo, La higuera de Huamanga, que, digamos, a mí son obras que tú las ves y después ves el trasfondo de historia, ¿no? Que tiene La higuera de Huamanga en la Universidad, ¿no?, San Cristóbal.
creo que tú tal vez has estado en ese ambiente, ¿no? Y de ahí, digamos, la has pasado al lienzo, ¿verdad? Sí, 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 fue una pintura en vivo y es anecdótico ese cuadro también. Sí, exacto. Entonces, estas primeras, digamos, exposiciones, ¿no? Unas primeras exposiciones, claro, en la escena, digamos, de Huancavelica, después en Ayacucho, hasta finalmente la exposición que tenemos con Rimay Cultural, donde ya, claro, hemos visto, ¿no? Esta transición que con la situación, con la coyuntura actual, ¿no? Con lo que ha sucedido este año, ¿no? Las redes nos han permitido, digamos, conectarnos más, ¿no? Dar a conocer más y explorarlas, ¿no? Y lo bueno de la exposición es que ha tenido su acogida, ¿no? Y lo mejor que está presente ahí para que tanto desde ahora para adelante las personas que estén interesadas en tu trabajo puedan, digamos, revisarlas cuando quieran, ¿no? Ya queda, digamos, permanente, ¿no? Entonces, es muy interesante esto. Henry, entonces, antes de pasar también el tema, digamos, a un tema también, ¿no? De cómo es desenvolverse el artista en tiempos de pandemia, ¿no? En estos tiempos, digamos, de virtualidad. Antes de ello, consultarte, ¿cómo definirías tú la escena artística en Huancavelica? ¿Cómo es el ambiente artístico en tu región natal? Sí, antes de responder en la pregunta, yo creo agradecer justamente por esta última muestra que hemos desarrollado a Rima y Cultural, a todos los profesionales que han trabajado, parte de logística, de por yo creo que no es fácil, ¿no? Yo creo que es bastante trabajoso. Yo creo que agradecer es a ustedes, a todo el grupo que trabajó en Rima y Cultural, a todos los profesionales, agradecer infinitamente, de verdad, toda vez que es para mí o para un artista de aquí de la zona rural, es difícil, ¿no? O justamente porque tenemos dificultades para poder acceder justamente a una línea de internet o a una línea de llamada incluso. Claro. Justamente para yo comunicarme en mi comunidad tenía que subir una cumbre de por lo menos de 1 hora, 2 horas de caminata para poder conectarme a una línea de internet. Entonces, en esa realidad vivimos, ¿no? Por eso yo Sí. quiero agradecer bastante a Rima y Cultural de poder elegirme a mí para hacer esta primera muestra que ha desarrollado Rima y Cultural, y yo voy a estar eternamente agradecido por todo el trabajo que han desarrollado, por todo el apoyo que me han brindado, y siempre van a quedar en mis corazones, en mi mente, ¿no? Agradecer a todos. Y respondiendo a la pregunta y cómo es el ambiente artístico aquí en Huancavelica, decirte que como en cualquier otra región que esté en zonas de la región centro, por lo menos por lo que conozco, eh, no tiene mucha acogida, ¿no? Para un artista, el ambiente artístico, netamente en el arte plástico visual, es un poco marginado, que digamos, nosotros de las zonas rurales, cuando nosotros ponemos aquí en zonas urbanas, netamente aquí en Huancavelica, primero que no existe una galería netamente establecido, que está abierto permanentemente para cualquiera, que no existe. Otra, no hay lineamientos establecidos de las entidades públicas que puedan apoyar a este sector. En cierto, hay bastante apoyo a las actividades de las culturas inmateriales, de las costumbres, ya sea patrimonios inmateriales o inmateriales, materiales e inmateriales. Para eso sí, un poco sí hay todavía, últimamente están aportando, pero les falta todavía este sector de las industrias culturales. Eh, y en este, justamente basándose en las artes plásticas visuales, eh, no hay mucho apoyo, ¿no? Yo podría decir eso. Los pintores aquí de Bancolica somos bien conocidos, son limitados, justamente porque unos, justamente, como ya tengo ya la experiencia de dictar talleres de arte en los colegios, en las academias, he tratado de poder conocer un poco el ambiente, cómo es el ambiente artístico. En sí, en los niños sí hay bastante motivación. Los padres siempre les llevan a los niños a los diferentes talleres, aportan justamente por este arte, de las artes plásticas visuales. Pero ¿qué pasa? Ya cuando están en el quinto o terminan la secundaria, es lo que pierden. De, uno, yo creo que sería porque
No hay un centro cultural aquí en la región Huancavelica, no existe una escuela de bellas artes aquí en la región Huancavelica. Yo creo que eso rompe, ¿no? Con todas las iniciativas que de repente un niño se está formando, bien creativo, quiere estudiar, quiere de repente por medios económicos no puede salir a otras regiones y porque no haya una escuela aquí en Huancavelica, se inclina por otras carreras que no es su vocación, ¿no? Entonces, a finales, simplemente salimos uno o dos pintores de cada generación o de cada promoción en diferentes escuelas de arte, ¿no? Es el ambiente artístico que se vive aquí, es bastante difícil de poder vivir netamente con el arte, pero últimamente estamos impulsando, estamos haciendo unos colectivos netamente aquí de las zonas rurales y estamos creando algunas asociaciones justamente para buscar apoyo en conjunto, para poder dar a conocer nuestro punto de vista, cómo se debe desarrollar el ambiente artístico aquí en la región Huancavelica, justamente alinearnos a las industrias culturales, ¿no? Tener una industria que pueda dar a conocer no solo al Perú, sino al mundo, ¿no? Yo creo que sería beneficioso, pero aquí las entidades no lo ven de esa manera, ¿no? Principalmente las entidades públicas no lo ven de esa manera, simplemente lo ven como un gasto más no como una inversión, ¿no? Sí, sí, digamos, es una dificultad que compartimos a nivel, digamos, Perú nacional. Y en gran Sí, parte de los países esa dificultad de ver la cultura como una inversión, pero verla más como un gasto que como una inversión. Y es algo, digamos, que limita mucho, ¿no? Y más en las zonas rurales, ¿no? Alejadas del centro. Y Henry, justo sobre esto, has mencionado asociaciones, colectivos, y preguntarte también, en tu comunidad, en Huancavelica, eh, bueno, supongo que, por ejemplo, los espacios deben estar llenos de pinturas, digamos, costumbristas, murales también posiblemente, o es, digamos, poco a poco esta escena, digamos, va enriqueciéndose más y más y más. sí, yo creo que poco a poco recién se está enriqueciéndose la gente, como digo, estamos tratando de expresar en el mismo lenguaje lo que puede entender aquí la gente de aquí de las regiones, y mayormente están creando pinturas realistas Claro. de las costumbres en murales, tanto en obras artísticas. Sí, sí, eso me parece perfecto, ¿no? Poco a poco, felizmente, esos granitos van sumando, ¿no? Y esperemos ya que cuando más adelante, ¿no? Porque también justo lo que ha sucedido bueno, lo que sucede actualmente, ¿no? Es de que sí, si bien también ahí se ve por parte de las autoridades hay un poco, digamos, ¿no? Desinterés en la cultura, por otro lado también salen estas especies de concursos, ¿no? Como los estímulos económicos del Ministerio de Cultura y demás, ¿no? Que digamos pueden ser sí beneficiosos, pero a veces lamentablemente es el alcance, ¿no? A veces por, como tú mencionas, ¿no? Las dificultades para el Internet, a veces nos incomunican de esas oportunidades y también de este tema, ¿no? Que a veces, digamos, todo se ha pasado al Internet y ya de cierta forma también es un poco difícil, ¿no? Para uno comunicarse y también, digamos, entablar, ¿no? Conocer cómo va todo en las redes. Entonces, justo sobre esto, Henry, como sabemos, este año, bueno, que ya está finalizando, digamos, ¿no? Este año 2020 nos ha sorprendido a todos por la situación que se dio a nivel mundial con el COVID y especialmente en nuestro país, ¿no? Pero esto, si bien ha afectado mucho en los ámbitos, digamos, políticos, económicos, sociales, específicamente el sector cultural y artístico se ha visto muy golpeado y fue uno de los más golpeados. Entonces, consultarte a ti desde tu experiencia, cómo fue esa experiencia y tal vez esas dificultades de ser un artista en tiempos de pandemia. Cuéntanos un poco sobre ello. Ya, sí. En el artista, en este tiempo de pandemia, ese está totalmente sufrido, totalmente olvidado, totalmente al límite, más aún cuando es un artista de zonas rurales, de comunidades campesinas, que, que ni siquiera lo ven, ¿no? Primero ni siquiera lo conocen, por ahí, así por decirlo, porque todo se ha digitalizado, ¿no? Personalmente para mí ha sido bastante dificultoso
de poder adaptarme a este nuevo forma de vivir con esta pandemia. Y ¿por qué es dificultoso y por qué totalmente me ha golpeado personalmente a mí? Porque primero en nuestra comunidad se establecen por ser una comunidad originaria, un pueblo originario, eh, tratamos justamente de sobrellevar también, ¿no?, de este impacto que tuvo del COVID-19. Lo que hicieron es de que nuestros pobladores no pudieran salir a las zonas urbanas o a las ciudades, ¿no? Porque ahí estaba ya el centro de contagio, ¿no? Entonces, nosotros como comunidades han establecido de que no salgan ningún poblador de las comunidades, pero las comunidades en su conjunto, para que estén netamente en casa, no pueden pues estar, primero por la agricultura, porque viven de su agricultura, viven de su ganadería. Entonces, si llega un contagio en una zona, en las comunidades, pues no va a dejar pues de pastar su ganado o dejar de su cultivo y que su cultivo se malogre, ¿no? Entonces era difícil de sobrellevar eso. Entonces en zonas urbanas por lo menos, ¿no? Se, había las propagandas de quedarse en casa, se quedaban, ¿no? No, pero en las zonas rurales es diferente. Entonces yo creo que el gobierno ha establecido muy mal, solo enfocando en, claro, está bien que ha enfocado en zonas urbanas, pero actualmente ya está golpeando y muchísimo en las zonas urbanas, en las zonas rurales, justamente en las comunidades, y absolutamente ni siquiera se da a conocer ni cuántos contagios hay, no, ni siquiera hay los centros de salud, ni siquiera tienen ni la mínima capacidad de poder atender ni siquiera a un contagiado, ¿no? Es Sí. bastante difícil que se sufre aquí en las comunidades. Y, y eso sí, yo creo que bastante me ha impactado, me ha dolido, porque nosotros como artistas nos sentimos marginados eh, de todo el mundo, de las entidades públicas, ¿no?, que tienen que velar por lo menos por este sector de las artes plásticas visuales, ¿no?, de los artistas, ¿no? Eh, pero traté de adaptarme justamente buscando medios alternativos que ya, gracias a Dios, ya venía explorando, venía ya poco a poco desarrollando. Y como te comentaba, ¿no?, inicialmente, como en la escuela, ya traté de explorar nuevas alternativas de pintar, nuevas Sí. formas de pintar. Justamente pandemia, en este lapso de tiempo donde estaba en mi comunidad sin poder salir a las zonas rurales, a las zonas urbanas diré, busqué también muchas más maneras de pintar. Exploré muchas más formas de pintar sin ir a las zonas, a las ciudades a comprarme una pintura, a comprarme un pincel o a comprarme otro material, pero no dejé de pintar estos tiempos. Pinté con las tierras de color, tengo justamente últimamente realizando producciones en formatos mucho más grandes, netamente con tejidos, ya con soportes de la tela que normalmente se adquiere para pintar un cuadro, pero aquí en las comunidades hay tejidos que se desarrollan. Entonces cogí ese material y ese está mi lienzo. Ya tengo ya también nuevas maneras de pintar, también tengo en maderas de cabuya, en maderas de eucalipto, que previamente le he tratado de adaptarle. Entonces voy buscando otros soportes más para pintar. En sí hay muchos más materiales, hay incluso los cueros de animales, eh, y incluso también del pelaje vengo desarrollando mis pinceles. Y ya, como los pigmentos, hay suficientes pigmentos para poder abstraer, ya sé ya cómo es el proceso, ya tengo ya suficiente conocimiento de cuál es el proceso de poder captar unos pigmentos que pueden permanecer mejor que el óleo, ¿no? Porque en sí lo que yo busco son no que sean iguales o un óleo artesanal, sino mejores que esos pigmentos. Entonces ya he encontrado ya un método para poder abstraer un pigmento
que han sido ancestrales, ya estaban desarrollando, pero en mi comunidad, por lo menos en mi distrito, se seguía manteniendo. Y gracias a eso he adquirido ese conocimiento, esa forma de pintar, y vengo desarrollando diferentes obras de arte, que posteriormente también en otra muestra daré a conocer, justamente tocando este adaptación del artista en este tiempos de pandemia, virtualizado. eh, Como decía también al inicio, es el internet o la brecha virtual entre el zona urbana y zona rural campesina es bastante grande todavía, pero ojalá poco a poco que haya apoyos, ¿no? Sí, sí, justo Henry, sobre ello, entonces, sintetizando un poco, ¿no?, lo que tú me has comentado, es estas dificultades que se da con la pandemia, con el tema, digamos, de lo público, ¿no?, los servicios, pero también ha sido como un tiempo, digamos, para ti de experimentar, digamos, de encontrar mayores posibilidades y gestar nuevas obras que próximamente nos vas a dar a conocer, ¿no? Y que esperemos, ¿no?, próximamente disfrutarlas. Y justo sobre ello, Henry, ya para finalizar, a ti, desde tu experiencia, desde tu arte, ¿no?, que se vincula bastante con tu entorno, con tu lugar de origen, con tu visión del Perú, ¿qué le dirías a tus compañeros de Huancavelica, a toda la comunidad de Huancavelica sobre estos tiempos difíciles? ¿Qué mensaje podrías darles, ¿no?, a tu región y a las personas que estén acá, ¿no?, que están escuchando, conociendo un poco más de ti, de tu trabajo? ¿Qué mensaje les podrías dar a ellos en estos tiempos tan difíciles, desde tu experiencia artística? Primero, saludarles a cada uno de todo el público de Rima y Cultural, agradecer a todas las personas que me apoyaron en estos tiempos difíciles, eh, especialmente a Rima y Cultural. Yo creo que Rima y Cultural me va a estar apoyando bastante, y, y al público, no al público que actualmente virtualmente conoce o está conociendo poco a poco ya mis obras artísticas. Eh, yo creo que eh, tiempos de pandemia va a pasar. ah, Hay que adaptarnos, ¿no? Yo quiero enviarles mucha fuerza, muchos saludos, muchos abrazos en estos tiempos difíciles a toda la población, y no dejarnos no dejar de practicar lo que más nos gusta. Si bien es cierto, varios artistas o varios o pintores ya se inclinaron a trabajar en otros medios alternativos que no son netamente su especialidad, pero enviarles de que este tiempo va a pasar. Este tiempo es un tiempo difícil, pero hay que sacar lo positivo de esta pandemia. Ahí está el caso, como he tratado yo de sacar, de aprovechar en este tiempo de lapso, buscar otras alternativas, ¿no? Yo sé que otros pintores también tienen su forma de poder adaptarse, invitarles, ¿no?, de que no se rindan, de que se cuiden de esta pandemia, y enviarle muchos saludos y agradecer a todos, ¿no? Muchas gracias, Henry, por ese tiempo, ¿no?, con nosotros, con Rima Cultural, y al público también agradecerle su presencia, ¿no? Van a poder disfrutar de toda esta entrevista, de conocer un poco más a Henry, a él, su trabajo, y no se olviden de ver la muestra Tradiciones y Colores, muestra virtual permanente de Henry Guamán Fernández, junto a Rima Cultural. Nuevamente agradecerles a todos, nuevamente agradecerte a ti, Henry, y, y eso, ¿no? Que el arte siga presente, seguir cultivándolo, y nos estaremos viendo más en el espacio virtual, con más obras, con más arte que estará siempre presente. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias a ti, Daniel, y a Rima y Cultural.